El examen está programado para el 30, si no me equivoco. Bien, lo que están repasando y a ver, programado jóvenes. Solamente las de... Empecemos entonces. A ver, el tema que vamos a tocar es el modelo estándar de comercio aplicado, ¿ya? ¿En qué se refiere este tema, no? Se refiere a la relación entre la frontera de posibilidades de producción. Las empresas generalmente, algunas se dedican a, qué sé yo, a producir a un determinado bien o servicio. Pero, hablando de un país interno, el país interno puede producir bastantes bienes o también servicios. Sin embargo, haciendo recuerdo lo que decía la teoría de los autores, tanto de Adam Smith, David Ricardo, de estos dos autores, Hetzeroldo, hace referencia de que tienen que dedicarse a producir un determinado bien. ¿Por qué situación? Porque aquí va lo que mucho tiene que ver con ello que habíamos indicado. Tiene que haber una capacidad de producción, ¿ya? Específico, puede ser en 2 o 3 bienes. 2 bienes, pongamos, 2 bienes o servicios. Porque si va a ser múltiple, posiblemente la misma capacidad de producción no pueda cubrir el mercado o las expectativas del mercado a la cual vaya a ofertar sus bienes y sus servicios. Entonces tiene que ser específico. Pero vayamos a una introducción dentro de la economía. ¿Qué quiere decir cuando hablamos nosotros de la frontera de posibilidades de producción? Básicamente, ya en una economía cuenta con miles de productos, así como les había dicho. Dentro de una economía hay infinidad de productos. Vayamos al ejemplo claro de China. Ustedes saben también que la importación de productos chinos es tremendamente grande. No solamente es el tema de calzados, sino también el tema de vestidos, el tema de artículos, qué sé yo, de línea blanca, por ejemplo, ya. Todo lo que viene es producto chino, ¿no? ¿Por qué razón es producto chino? Como yo hablo nada más, ustedes tienen que participar. A ver, Sandra, ¿por qué la mayor parte de los países mandan a China a elaborar o a fabricar algunos productos? Hasta nuestros nacionales van allá y hacen fabricar según el diseño que ellos vean lo conveniente. ¿Por qué situación? Porque no sé. Bueno, a ver, Maite. Buenos días, Licen. Supongo que porque allá hay la maquinaria y la mano de obra adecuada para fabricar. Ya.
En realidad, la mano de obra es barata en China. Y obviamente está en la parte tecnológica que a nosotros nos hace falta, ¿no? Cuando nosotros trabajamos bajo el sistema RIPTEX, ya, obviamente se trae los materiales e insumos y obviamente se va a convertir, digo, se va a terminar con la transformación y se va a volver a reexportar. ¿Eso por qué? Porque la mano de obra barata es en Bolivia. Y ahí está lo que anteriormente hemos visto. Hay países que tienen abundantemente el tema de capital y otros países que tienen abundantemente el tema trabajo. Entonces nosotros tenemos el factor trabajo abundantemente, ¿de acuerdo? Y es por eso que trabajamos bajo el sistema RITEX. Me imagino que ya han debido ver las formas de exportación, importación y las modalidades, ¿no? Entonces, es por eso que, por ejemplo, Estados Unidos, teniendo esa tecnología, transfiere a China, lleva su producto, perdón, su tecnología, y en China básicamente hacen la producción masiva, la producción a grandes escalas. No hacen una producción mínima, sino a la producción a gran escala. Ahora, hay ciertas diferencias, un poquito, no nos vamos a salir del tema, pero sí tiene que ver con el tema. Por ejemplo, les digo, ustedes van a ver la calidad de productos que se exporta a Estados Unidos con respecto a la calidad de producto que se importa a los países como el nuestro, por ejemplo, a nuestro continente, no es la misma. Van a agarrar, un ejemplo les voy a dar, un peluche que se haya fabricado para Estados Unidos y que llegue a nuestro país. Hacen esa comparación, la calidad es mucho mejor que para Estados Unidos que para el nuestro. Eso porque también puede ser uno de los factores que sí tienen mucho que ver. A ver, Denise, ¿qué puede ser ese factor por el cual, desde nuestro punto de vista, diríamos que hay una discriminación, ¿no es verdad? Pero ¿qué puede ser el factor el cual ya haya esa diferencia? Que para Estados Unidos sea una calidad muy distinta que para la la exportación a nuestros países. Por ejemplo, Bolivia, sí, o Perú, Ecuador, etcétera. ¿Cuál será ese factor? Yo digo que es mejor. El factor es para que Estados Unidos nos siga comprando, para que le sigamos importando cosas de calidad. Él igual nos va a querer exigir lo mejor, justamente para que nos sigamos comprando. ¿Está bien? Sí. ¿Se escucha? Bien. Lo que pasa es, jóvenes, como dice Denis, Estados Unidos exigente en todo lo que ellos compran. ¿Perdón? Son muy exigentes el tema precio-calidad. Producto, el precio también es elevado. ¿Qué nosotros buscamos? Nosotros buscamos un precio económico, ¿no es verdad? No buscamos un precio, qué sé yo, elevadamente alto, ¿de acuerdo? En Colombia, por ejemplo, los productos son elevados. A ver, un, 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 un ejemplo les voy a dar. Una polera, la que nosotros podemos encontrar en el mercado a 80 bolivianos, en Colombia está a $50. La diferencia, ¿cuánto es? Es tremenda. Y hay países que tienen esa relación, como el caso de Estados Unidos. Pero en nuestro medio, nosotros buscamos algo más económico. Tampoco no muy bajo, obviamente, en un precio intermedio, ¿no? Entonces, por estas características, que más adelante lo vamos a ver, Estados Unidos siempre tiene
esa característica de tener una tecnología de repunte, pero como en Estados Unidos es abundantemente de capital, pero no de mano de obra, el trabajo, factor trabajo es, qué sé yo, elevado, los salarios que se tienen que pagar son elevados. Por eso que hacen esa diferencia, lo trasladan hasta China, y en China obviamente la mano de obra es barata y además llevan su tecnología. Y al llevar su tecnología, la tecnología se va a aplicar ahí también. Entonces, los americanos dicen, tienen que fabricarse con la mayor tecnología, con tecnología americana, pero el precio también va a ser de acuerdo a ello. Y por eso les decía, hagan esa diferencia de alguna vez. Ya un producto de origen chino, pero con tecnología americana, tiene un valor o un costo más elevado que un producto que se importe o se exporte para este continente, ¿no? Las alternativas para producir uno u otro bien y qué cantidad de cada uno son muy grandes. Alternativas hay bastantes, ¿no? En nuestro medio también podemos ver ese aspecto. Si nosotros queremos producir infinidad de bienes, lo podemos hacer, no hay problema. Existe abundantemente el factor trabajo, pero hay un factor que definitivamente nos va a prohibir realizar esa etapa. ¿Por qué? Porque básicamente el factor capital es que nos falta a nosotros, ¿no? El poder importar una determinada maquinaria desde origen, puede ser Estados Unidos, puede ser, qué sé yo, desde el continente europeo, nos va a salir un poco elevado. Y es por eso que tal vez nos limita. Pero hay otro aspecto que nos limita aún todavía más. Si bien queremos importar, lo hacemos, el control y el punto por el cual tienen que pasar es Chile. Y obviamente hay que pagar ciertos, obviamente para la desaduanización en Bolivia hay que pagar aranceles. Pero ahí está el tema de transporte, logística, que muchas veces incluso en Chile se queda la maquinaria. Pero pasa esa situación y es por eso que muchas empresas ya el tratar de poder instalar, el tratar de poder darle en marcha a una empresa, pues cuesta mucho, ¿de acuerdo? Y si bien cuesta, por otro lado va el tema impositivo, que por estas fechas que estamos pasando, algunas empresas se quejan y dicen, el tema impositivo debería de ser un poco, qué sé yo, paliativo con esto que estamos viviendo, pero más al contrario, no lo es así. Pero también el gobierno se ve con la necesidad de poder recaudar en vista de que la economía ha entrado en recesión y obviamente tal vez a través del cobro impositivo puede generar recursos. Pero bueno, es otro análisis. Sin embargo, referencialmente toca ello. Cuando se escoge una alternativa, significa que se está renunciando a otras posibilidades. Ejemplo, nosotros nos vamos a dedicar a la producción. Sí, adelante. Dicen, disculpe, ¿puede dejar entrar a alguno compañero que quiere entrar a la clase? ¿Qué hora es? Bueno, por ser primer día de clases, no hay problema. Gracias, Lisa. No hay de nada, de nada. Bueno, van a disculpar, estoy un poco resfriado. Ya. Entonces, cuando escogemos alguna alternativa, lo que nosotros estamos renunciando a otras alternativas. Pero si ustedes se dan de cuenta, como una empresa, no podemos producir
producir muchos bienes. Lo que hacemos es centrarnos en un determinado bien o servicio. Si vamos al tema de servicios, qué sé yo, la banca, ¿no? Lo único, no podemos hacer el tema de seguros y reaseguros más. ¿De acuerdo? Entonces, pero ya dentro de una economía, dentro de un país determinado, dentro de nuestra economía, ya se puede ver varias alternativas de producción. Pero hay otro factor. Hay una ley que establece que si hay una empresa que produce un determinado bien, tiene que satisfacer primero el mercado interno, y si hay una sobreproducción, un excedente de producción, pues recién va a poder exportar. Entonces, es otro aspecto que se tiene que ver. Por eso quizás muchas empresas solo hacen la producción para consumo del mercado interno y no tanto así para la exportación. Pero ya en el tema agrícola, en el tema minero, ya existe un sobreexcedente y por eso ese sobreexcedente se tiene que exportar, ¿no? Pero no es mucho. Y es por eso que acá, al término vamos. Cuando se escoge la producción de una alternativa, pues se tiene que renunciar a las otras. Pero va a depender de muchos factores. Sin embargo, ahí lo dejo. La relación entre lo que elegimos y a lo que renunciamos es el costo de qué? De la oportunidad. Es un tema muy importante. Si nosotros estamos renunciando a un bien que posiblemente podamos producir, estamos renunciando a otros productos o a otros bienes y servicios que queremos o podríamos producir. Y obviamente ese va a ser el costo de oportunidad, es decir, el bien que hayamos escogido o el servicio nos va a dar la oportunidad y además el costo. Posiblemente las ganancias sean buenas, posiblemente las ganancias o las utilidades sean buenas, que por otro lado puede ser que sean malas. Entonces hay que escoger bien qué es lo que vamos a producir. Cuando hablamos de la frontera, posibilidades de producción, refleja qué cosas, refleja bienes y servicios que vamos a ofertar al de producir de unos factores de producción. Tal ya lo habíamos indicado anteriormente, y el factor trabajo, que posiblemente algunos países sí tengan el factor capital abundantemente, como lo es Estados Unidos. Pero por otro lado, hay países que tienen el factor trabajo abundantemente. Y por ende, nuestro continente, Sudamérica, tiene el factor trabajo abundantemente. Según estadísticas, se ha establecido que nuestro continente, Sudamérica, es ya caracterizado porque se presta dinero y básicamente debemos, vamos a dejar entrar por esta única vez más, ¿ya? Entonces, como les decía, nuestro continente tiene la característica de recibir préstamos de naciones a través de lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿ya? Y justamente el BID fue creado para apoyar a países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entonces no tenemos tanto así el tema de capital abundantemente, de que obviamente dentro de nuestro continente, ya
Sudamérica me refiero, hay países que obviamente están posicionados económicamente bien, pero aún así se siguen prestando dinero, tales como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, que están económicamente tal vez algo estables, mejor que el nuestro, que somos un país mediterráneo. Pero aún así, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, apoya dinero a estos países. Entonces, como ustedes podrán darse de cuenta, Estados Unidos a la fecha sigue siendo tal vez el país con abundante capital, ¿no? ¿Ya? Puede ser también que en el continente europeo pase lo propio. Pero ya el continente europeo dentro de la comunidad tiene otras características de administración que la nuestra. Unos segundos me dan. Entonces, básicamente hay países que tienen abundantemente el factor capital y por ende van a tener este aspecto muy importante que es el desarrollo tecnológico, los conocimientos de la tecnología. De pronto me animo a decir, si nosotros implantaríamos este aspecto, pues nos falta el factor capital, que básicamente vamos a despegar, va a pasar años y años y bueno, vamos a seguir siendo considerados un país en vías de desarrollo. ¿De acuerdo? A ver. Por lo tanto, entonces, se dan tres situaciones dentro de la estructura productiva de un determinado país. Ya les había mencionado, siempre se hace una comparación ya entre un bien y un determinado, entre dos bienes, ¿no? ¿Ya? Eso es un supuesto que en la realidad obviamente no pasa. Si vamos a la práctica, si vamos a ver de manera física, ¿ya? Un país no produce ciertamente solo dos bienes, produce variedad de bienes, ¿no? Ah, donde se puede encontrar una variedad de bienes y el se había indicado es el continente asiático que nos provee de todo. Ese ejemplo claro, ¿no? Entonces van a tener países donde, de acuerdo a los autores, pues se hace referencia de que solamente se debe tomar en cuenta dos productos o dos bienes. Pero, ¿cuáles serán estas tres situaciones dentro de los factores de posibilidad de producción? O, perdón, la frontera.
Una de ellas es la estructura ineficiente. ¿Qué querrá decir estructura ineficiente? ¿Ya? Cuando hablamos de ineficiencia nos referimos a que no existe, qué sé yo, las garantías, la calidad correspondiente para producir y ciertos aspectos que dejan que no se pueda alcanzar. Pero veamos qué es la estructura ineficiente. Cuando se encuentra por debajo de la frontera de posibilidades de producción, es decir, hay un límite que más adelante vamos a ver la gráfica, ¿ya? ¿Dónde está la gráfica? Para que ustedes un poquito se puedan familiarizar. Esta es la gráfica, ¿ya? Esta va a ser la frontera de posibilidades de producción. Entonces, acá hablamos de eficiencia y de ineficiencia. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablamos de ineficiencia? Cuando se encuentra por debajo de la frontera de posibilidades de producción, es decir, o no se utilizan todos los recursos, ¿ya? Los recursos ociosos, y ustedes saben en la parte de economía qué quiere decir los recursos ociosos, o bien la tecnología no es la adecuada, tecnología mejorable, siempre que un país tenga una tasa de paro por encima del 5%, que es muy bajísimo, ¿no? Ese país se encontrará en esta estructura productiva porque se dispone de una mano de obra que no se utiliza. Quiere decir, en pocas palabras, que nosotros tendríamos una estructura ineficiente porque tenemos la mano de obra, el factor trabajo abundantemente. Pero hay un tema importante ahí, ¿no? Que muchos dirán, bueno, si tenemos el factor de trabajo abundantemente, pues utilicemos ese factor, pero está el factor capital. Que básicamente si tenemos el factor trabajo abundantemente, el factor capital es donde nos hace falta, ¿no? De pronto decimos entonces solicitemos inversión externa para que se pueda invertir en nuestro país, para poder mejorar el tema tecnológico. Sí se puede. De pronto me animo a decir el 2003 y para adelante, pues había, o para atrás también, no muchos años, había empresas inversoras quienes venían con su capital para poder invertir en Bolivia y de pronto generar ya empresas pequeñas, micros, para que éstas puedan producir de poco en poco a gran escala y pues puedan pasar sobre la frontera de exportación. Pero lamentablemente los problemas y conflictos sociales que ha pasado Bolivia ha evitado y hizo escapar este capital. Entonces, ya desde ahí, por ejemplo, y ustedes saben actualmente qué proceso estamos viviendo. El 2019 hemos vivido un proceso terrible y peor con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, básicamente son factores que hicieron escapar a los inversionistas quienes querían invertir en Bolivia. Pero por otro lado hay, ¿no? Y conozco personalmente, donde hay inversionistas que no ingresan de manera legal, sino de manera ilegal. Ustedes saben toda la tragedia que están viviendo ciertos países que están fuera de nuestro territorio, ¿no? Tal es el caso de Venezuela, y ya nuevamente los haitianos están ingresando, ¿no? Terrible también ese aspecto. Que básicamente, tal vez no tiene mucho que ver con ello, pero sí afecta. ¿Por qué? Porque tanto inmigrante que ingresa a nuestro país, que básicamente están llenando las calles. Y bueno, la verdad de las cosas en el futuro puede ser que afecte. Pero es un análisis muy profundo que hay que hacer al respecto, ¿no? Y bueno, yo me voy al tema del ejemplo que les daba, que hay inversionistas que ingresan, pero ahí está el tema de la explotación
de manera ilegal. Ingresan, no están dentro de las normativas vigentes que Bolivia los maneja y pues tienen que tratar de mala manera a sus empleados. Y bueno, ¿quiénes son los empleados? Obviamente son nuestros nacionales que trabajan desde que sale el sol hasta que entra el sol. Y es terrible, terrible, pero bueno, no sabemos quién controlará. Pero de manera referencial les digo esa parte. Que en todos los departamentos lo hay, en La Paz, en Cochabamba, en Sucre, en Santa Cruz, por todo lado. Sin embargo, volviendo a nuestro tema, se refiere a ello, ¿no? Que cuando es la estructura ineficiente, obviamente teniendo estos aspectos no los utilizamos, ¿no? ¿Ya? En unos minutos se va a cortar, vamos a volver a conectarnos al mismo enlace, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de estructura eficiente, cuando la curva o la recta, como quieran llamarlo ustedes, ¿ya?, se sitúa frente a la frontera o muy cercana a ella. A ver, ¿dónde está? Acá. Ineficiente cuando está por debajo de qué? De la frontera de posibilidades de producción. Eficiencia cuando está la curva en este punto, ¿no es verdad? ¿Ya? Va a ser unos segundos, ¿me dan por favor? No, papi.